Y también me acordaba de que el domingo 15, el domingo anterior, se celebraba Pentecostés. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Quién han escuchado que celebraba Pentecostés? Algunos ni siquiera se han enterado. Claro, porque no es una fiesta que algunos lo recuerden. De hecho, la Iglesia Católica también habla de Pentecostés. Hay muchas iglesias evangélicas que hoy por hoy están hablando de Pentecostés. Yo la verdad que en su momento dije, ¿lo menciono o no lo menciono? Pero ayer dije yo, hoy es un día ideal para hablar de Pentecostés. Y pensando entre Pentecostés y misiones, yo dije, esto tiene mucho que ver. Pentecostés y misiones, tiene mucho que ver. Y es un poco lo que yo quiero compartir en esta mañana, acerca de lo que es el Pentecostés hoy también en medio nuestro. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, dice allí la palabra, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés. El Pentecostés, o el día de Pentecostés, es una fecha, es una fecha donde se celebran cosas. Es una fecha de celebración. Es una fecha de celebración. La palabra Pentecostés significa 50 días. Viene una palabra griega, ¿no? Penta es 10, 5, pero en este caso es 50, ¿no? Pentecostés, entonces son 50 días. ¿Y qué es lo que se celebra? Bueno, se celebra una cosa. El Pentecostés comenzó como una fiesta agrícola en el pueblo de Israel. Una fiesta agrícola en el pueblo de Israel. Entonces, 50 días después de la Pascua, ¿ustedes saben lo que es la Pascua? ¿Alguien me va a decir los conejitos de Pascua? No, aquí no tienen nada que ver los conejos de Pascua. La Pascua es la fiesta que celebraba el pueblo de Israel, la fiesta de liberación, donde conmemoraban el día de liberación, donde ellos recordaban el día en que salieron de Egipto, huyendo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice al pueblo, miren, maten un corderito, júntense las familias en las casas, maten un corderito y la sangre del cordero pónganlo en los dinteles de la puerta, porque esa noche va a pasar el ángel de la muerte, y donde no haya sangre, los dinteles que no haya sangre, todo primogénito va a morir allí. ¿Y qué ocurrió? Que el pueblo de Israel, en todo Gesem, dice la Biblia, donde vivía el pueblo de Israel, los judíos hicieron ese mandato de Dios, pusieron sangre en sus dinteles, vino el ángel de la muerte, no murió ningún primogénito en el pueblo de los judíos, pero sí murió en Egipto. Y ahí es donde Faraón se agarra del pelo y dice, ¡ay, mi hijo ha muerto! Dice, estos judíos están siendo una amenaza para nosotros, mandémoslos que se vayan antes que muramos todos. Bueno, y ahí los va. Eso es la Pascua. 50 días después de eso es cuando ellos tenían que celebrar, una vez que ya se establecieron en la tierra donde Dios les había llevado, la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las gavillas también se le llamaba, donde ellos cosechaban hacían las primeras cosechas de sus frutos. Y los dedicaban a Dios, y venían donde Dios con sus frutos y le decían, gracias Señor por lo que tú nos has dado. Y a veces digo, ¿cuántas veces nosotros le damos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado? ¿Cuántas veces nosotros damos gracias a Dios por la providencia? ¿Cuántos de ustedes al menos oran por sus alimentos? A ver, ¿oran por sus alimentos? Antes de comer, de desayunar, de la comida, de la cena, la merienda, el bocadillo. Algunos comen, pero ya señores, gracias por todo, ¿no? Bueno, al menos es lo mismo que debemos hacer, gracias por el alimento, ¿no? Por la salud, por la fuerza, por la vida. Bueno, esta era una fiesta, el pueblo entero se congregaba alrededor en la presencia de Dios y decía, gracias Señor, porque tú nos has dado esta tierra y tú nos has dado estos alimentos. Y hacían una gran fiesta, y comían juntos, y celebraban juntos, era una gran fiesta. Pero llegó un momento en la historia del pueblo, donde el pueblo de Israel no anduvo muy bien, cuando ya tuvieron reyes, en esa época David, Salomón, y después hubieron reyes que no hicieron bien las cosas bien ante los ojos de Dios, y el pueblo también se apartó de la voluntad de Dios. Entonces el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y otros a Asiria. Entonces en aquella época, se acabó las cosechas, ya no pudieron trabajar en la tierra tuvo que descansar, y no podían celebrar la fiesta de las primicias, porque no tenían cosechas. Eran esclavos y le trabajaban a otros. Entonces otros disfrutaban del trabajo de ellos.
Entonces allí se transforma esta fiesta de Pentecostés, lejos de ser una fiesta agrícola, de agradecimiento, se transforma en una fiesta donde empezaron a recordar, ¿cierto?, el momento en que Dios le entrega la ley a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes de las tablas de la ley? ¿Han oído hablar de eso? ¿De las tablas de la ley? Que Moisés sube a un monte y recibe allí las tablas de la ley con las leyes de Dios y Dios comienza, bueno, está todo eso en Éxodo capítulo 20, y comienza Dios a decir, no, qué sé yo, no te harás imágenes, no mentirás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, bla, bla, y empieza a dar todos los mandamientos, el decálogo que le llamamos nosotros, los 10 mandamientos. Bueno, el pueblo de Israel dijo, ahora, en vez de celebrar una celebración donde podamos agradecer a Dios por el alimento material que Él nos daba, agradezcamos por el alimento espiritual, que es la ley que Él nos ha dejado. Y entonces la fiesta de Pentecostés, en Babilonia, como dice aquí, se comienza a tomar este otro ribete. Lejos de ser una ceremonia agrícola de agradecimiento por el pan, por el alimento, por las gavillas, se transforma en una celebración un poco más, vamos a decirlo, espiritual, donde ellos comienzan a recordar cómo Dios los había liberado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios entregó la ley a Moisés? ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon esto? ¿Por qué el pueblo lo recordaba? ¿Era simplemente por el hecho de que Dios les había dado la ley? Mire, la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 18 en adelante, dice, cuando Dios estaba subiendo cuando Moisés, va allí a recibir la ley, las tablas de la ley y todo, dice, y todo el pueblo observaba el estruendo y el relámpago y el sonido de la bocina y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Se imagina usted que vayamos aquí al San Cristóbal y de pronto, o no vayamos, sino que lo miremos y de pronto una nube oscura y empiezan a caer relámpagos, truenos, centellas allí, ¿no? Y empieza a haber unos temblores allí y nosotros estaríamos mirando el San Cristóbal, bueno, con un poco de temor, ¿no? Con miedo, madre mía, ¿qué está pasando allí, no? Esa es una imagen que quedaría grabada en nuestra mente por mucho tiempo. Y es así, cuando hay una erupción de volcán, cuando alguien presencia en carne viva una tragedia, muchas veces eso no se olvida, ¿no? No se olvida. Ahora mismo en Ecuador, con todo este terremoto que han vivido, la pobre gente que tiene que haber estado allí, ahí mismo, nosotros lo vemos a la distancia, pero cuando tú vives esas situaciones, madre mía, y ves que las cosas caen a tu alrededor, eso marca tu conciencia, eso marca tu mente. Bueno, el pueblo de Israel fue marcado por esa experiencia también en la presencia de Dios. Los rayos, el trueno, el temblor, las voces que se escuchaban allí, era todo un espectáculo allí en el monte. Y la gente miraba desde abajo y decía, ¿qué está pasando allí? Y ellos conversaban el uno al otro, ¿no? Y se daban cuenta de que era Dios hablando con Moisés, entregándole la ley, entregándole las tablas de la ley. Y algunos pensaron inclusive de que Moisés ya había muerto. Por eso que cuando Moisés baja del monte, se pilla con el becerro de oro. ¿Se acuerdan? Si han visto las películas por ahí algo se acordarán, ¿no? Se pilla con el becerro de oro, claro, porque muchos de ellos dijeron, no, Moisés murió, bla, bla, levantémonos, Aarón, a algún becerro o algo que adorar, en que depositar nuestra fe. Pero bueno, era porque la experiencia que ellos miraban y veían hacia el monte, que era una experiencia terrible, donde difícilmente Moisés iba a sobrevivir. Bueno, aparte de todas esas cosas, donde habían relámpagos, humo, temblor, y el pueblo, todo el pueblo estaba reunido abajo del monte, hay una tradición rabínica también que dice que en aquel entonces Dios, cuando entrega la ley, la entregó en 70 idiomas diferentes. Es interesante eso. Eso no está en la Biblia, está en la tradición rabínica. Puede que sea así y puede que sea no, ¿vale? Puede que sea. Cuando no está en la Biblia yo siempre digo, puede ser como no puede ser. Entonces dice la tradición rabínica que sí, que habló en 70 idiomas, porque es la creencia que había en aquel entonces y que existe hasta hoy, que cuando Dios, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la Torre de Babel? ¿Alguien ha hablado de la Torre de Babel? Que se construye una gran torre y estaban todos pidiéndose, pásame el martillo, pásame el serrucho, pásame esto y aquí. Y estaban todos construyendo una gran torre porque querían alcanzar a Dios y llegar a Dios. Entonces dice la Biblia que Dios vino y confundió sus
sus lenguas. Entonces, cuando el otro le estaba pidiendo el serrucho, el otro no entendía, entonces se los confundió. El otro le pide el martillo y ya no lo entiende, porque empezaron a hablar idiomas diferentes. Entonces, la tradición rabínica también dice que en aquel momento Dios dividió el pueblo y dividió el idioma original en 70 idiomas diferentes. Entonces, que ahora, de acuerdo a esa tradición, el pueblo en el monte, cuando estaba en el monte, Dios le estaba entregando la ley, no solamente en el idioma hebreo, sino que también en 70 idiomas diferentes. Es decir, ¿para qué? Para que todo el mundo, y con esto lo que quería dejar es que todos eran responsables ante Dios. El punto aquí es que cuando Dios entrega la ley, lo que hace es al hombre responsable de toda la ley. ¿Me voy explicando? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido que enfrentar a la policía frente a algún hecho o simplemente algún problema judicial y la respuesta es: yo no lo sabía? Ah, yo no sabía. Yo no me fijé, no sabía que el límite de velocidad era 80. Por eso que iba un poquito más arriba. Ah, no sabía, no vi el signo y entré contramano. El policía te dice: mira, no importa que no lo sepas, pero la ley es clara, te multo igual, lo sepas o no lo sepas. ¿Vale? Ahora, si lo sabes, tú eres responsable, mayor responsable de lo que sabes. Por eso es que a mayor conocimiento somos más responsables. Entonces hay gente que dice: no, yo conozco mucho de Dios. Bueno, me alegro, pero me preocupo, porque entre más conozcas de Dios, más responsable eres ante Dios. También, ¿no? Entonces, en esta ocasión, la idea de Dios en el fondo es que todo el mundo que recibía la ley fuese responsable, o estaba siendo responsable a todo el mundo, ¿cierto?, de lo que Dios estaba mandando, de lo que Dios estaba entregando. Entonces, ninguno de ellos, independiente del idioma en que hablara, podría presentarse un día ante Dios y decirle: Señor, es que yo no lo sabía, es que yo no me enteré, es que yo no conocía tu ley. Dios diría: no, yo te la entregué en tu idioma. Tú eres responsable ante mí porque yo me di el trabajo de entregártelo en tu idioma. Porque Dios quiere que todo el mundo conozca su ley, que todo el mundo conozca su palabra. Y Dios quiere que todo el mundo sepa que Él es real, que Él es poderoso, que Él existe, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que ocurrió allí en el monte de Sinaí. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ese día donde todos estaban celebrando, ¿se acuerdan? Muy bien, estaban todos unánimes juntos. Cuando uno lee el capítulo 1, dice que eran aproximadamente 120 personas los que estaban allí reunidos. Estaban los apóstoles, habían algunos familiares, algunos discípulos que se estaban integrando, que una vez que Jesús ascendió a los cielos, se fueron a Jerusalén para orar y esperar la promesa que viene de lo alto, la venida del Espíritu Santo. Entonces dice que estaban esos allí orando, dice, estaban todos unánimes juntos, y que de repente, dice, ese día de Pentecostés vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas, dice, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y además añade: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¡Wow! Características de esto que acabamos de leer. En primer lugar, estaban todos juntos. Otra característica: hubo un estruendo, un viento recio. Hubieron lenguas repartidas como de fuego, lenguas, y varones piadosos en todas las, que representaban a todas las naciones de la tierra. Y añade más abajo todavía, dice que ese día de Pentecostés, dice que cuando hubo ese estruendo, se juntó la multitud. Claro, si yo estaba en un lugar, como si estuviésemos nosotros aquí, y de pronto empezara esto aquí, un estruendo, y empezáramos a hablar en un idioma, cada uno en un idioma diferente, ¿no? La gente que escucha el estruendo afuera, los que están en la cafetería, los que estarían en el parque, los vecinos del portal y todo, ¡fua!, estarían allá afuera, con la policía, el alcalde, y toda la policía foral, y todo el mundo afuera viendo qué está pasando aquí adentro, ¿no? Entonces, debido a eso, toda la gente se acercó, ¿no? Y se juntó la multitud y estaban confusos, lo normal, ¿no? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Lo extraño es que los que se juntan afuera eran gente de diferentes
naciones, porque de diferentes naciones habían venido a Jerusalén, ¿cierto?, a celebrar el Pentecostés. Si era una fiesta. De diferentes naciones venían a celebrar el Pentecostés. Y una cosa, dice el versículo 7, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Lo van notando? Cada uno en la lengua que hemos nacido. Y aquí los nombran partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Déjala ahí, no, bueno. Prosélitos. Es decir, cuando viene ese día de Pentecostés que narra el libro de los Hechos, ocurre algo similar. Cuando viene el Espíritu Santo, viene de una forma, por decirlo así, de una manera muy similar. Hay estruendo, hay relámpagos, hay lenguas repartidas, hay naciones representadas. Cada uno fue capaz de recibir el mensaje y lo que ellos hablaban en su propio idioma. Ahora, a mí una de las cosas que... Bueno, aquí vamos a ver las características. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre lo que ocurrió en el Sinaí y lo que ocurrió en Pentecostés, por ejemplo, el día de Pentecostés, los dos son Pentecostés, vamos a llamarlo de alguna manera, pero lo que repite en el libro de los Hechos, en el Sinaí estaba todo el pueblo de Dios reunido. En Pentecostés estaba su iglesia reunida, o iban a ser la iglesia, así que estaban sus discípulos reunidos. En Sinaí hubo estruendo, en Pentecostés hubo estruendo. En Sinaí hubieron relámpagos, hubo humo, decía en el monte. Acá hubo un viento recio y en vez de relámpagos hubieron lenguas de fuego repartidas. Tienen que haberse visto, por eso que el autor lo describe como llamas de fuego sobre cada uno de ellos. Acá en el Sinaí aproximadamente 70 idiomas y 70 naciones representadas, según la tradición rabínica, y lo dejo claro, pero en el Pentecostés dice que había de todas las naciones representadas. De todas las naciones representadas. Ahora, ustedes ya se irán dando cuenta para dónde van los tiros del día de misiones. Es decir, Dios es un Dios que le importan todas las naciones. Dios es un Dios que hace un esfuerzo para que todo el mundo sepa y se entere de Él y le conozca a Él. Pentecostés nos habla no solamente de una celebración por celebración o de una fiesta por una fiesta, como algunos están acostumbrados a tener, sino que nos habla de un propósito, nos habla de una misión, nos habla de una responsabilidad, nos habla de un sueño de Dios, nos habla de un pensamiento de Dios para con la humanidad y también para quienes somos su pueblo o para quienes son creyentes. Dios tiene un propósito. Mire, yo quiero mostrar el mapa. No sé si se logra ver bien atrás. Aquí está Jerusalén. Aquí están los pueblos que estaban representados en aquella época, ¿cierto? En el día de Pentecostés. Cirene, Egipto, Creta, Arabia, Elam, Media, Partia, los partos, Capadocia, Ponto, Panfilia, Frigia, Asia y hasta Roma. ¿Saben qué distancia hay de aquí, desde Jerusalén a Roma, que es uno de los lugares más lejanos del que ahí se mencionan? Hay alrededor de 1.625 kilómetros. 625 kilómetros. Es decir, cuando Dios viene el día de Pentecostés, Él se asegura, de una manera u otra, que hay una representación de todos los continentes conocidos en aquella época y que el Evangelio pudiese, y esa experiencia pudiese llegar hasta lo más lejano en aquella época. Hasta lo último, ¿han oído la palabra que dice, y será predicado este Evangelio hasta lo último de la tierra? ¿Cuál es lo último de la tierra en aquella época? Finisterra. Lo que queda acá en el norte de España, ¿no? De Galicia hacia abajo, por allá. Es decir, ellos cuando pensaban en lo último de la tierra, pensaban que la tierra terminaba acá, porque América todavía era desconocido para aquella época. El final acá de Europa. Es decir, Dios, a través de su presencia, a través de su intervención, Él siempre ha querido que el Evangelio llegue hasta lo último, hasta más allá, hasta lo más lejos.
Y en Pentecostés lo que Dios está marcando, lo que Dios está indicando es eso. Él quiere que todos se enteren, ¿cierto?, de su palabra, de su evangelio. Ahora, volvemos a hacer la comparación. Miren, en Sinaí, ¿qué es lo que se entrega? Se entregó la ley en piedras. Pero en Pentecostés lo que hace la venida del Espíritu Santo es poder grabar la palabra en nuestros corazones. El profeta dijo que no iba a escribir en corazones de piedra, sino que en corazones de carne, que iba a transformar el corazón, de piedra en un corazón de carne, y que la palabra de Dios iba a estar grabada en nuestros corazones. A mí me encanta esto. ¿Sabes por qué? Por eso que la palabra de Dios nosotros la podemos vivir en nuestro interior. Cuando nos alimentamos de la palabra, esa palabra se hace vida y se hace carne en nosotros, porque está el Espíritu Santo en nosotros, llevando esa vida, reavivando la palabra, haciéndola fructificar, haciéndola revivir, potenciando todo el poder que esa palabra tiene, potenciándola en cada una de nuestras vidas. A mí me encanta cuando enseño, cuando estoy aquí en los grupos y enseñando y veo a los hermanos o a los chicos abrir los ojos. Y empiezan así como a descubrir cosas, ¿no? A descubrir cosas. Y las neuronas aquí empiezan como a saltar. Tic, 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 tic. Se vuelven locas las neuronas en la cabeza. ¿Por qué? Porque desde el corazón hay algo que le está diciendo, ¿te das cuenta lo grande que es? Claro, porque la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón comienza a ser real, comienza a tomar sentido, comienza a darnos vida, a darnos proyección, a veces darnos esperanza, o a veces traer respuestas a nosotros. El día en el Pentecostés antiguo del Sinaí, Dios simplemente entregó una ley fría allí, en tablas de piedra. Pero en el nuevo Pentecostés, Dios vino a trabajar en nuestro corazón. En el Sinaí, el que recibió y fue protagonista de todo fue Moisés. Dice la Biblia que Moisés se adentró en la oscuridad, que Moisés subió a la presencia de Dios. Y allí Moisés hablaba con Dios y había toda una relación. Pero a mí me encanta, porque en Pentecostés el protagonista, o a quien Dios pone toda su palabra, es la iglesia. Son los creyentes, es la gente que está dispuesta a creer en Él. El Espíritu Santo y su presencia es para todo aquel que abre su corazón, ¿cierto? Y está dispuesto a servir a Dios y rinde su corazón a Cristo, ¿cierto? Viene el Espíritu Santo a morar en su vida y para habitar en Él. Entonces Dios ya no es exclusividad para algunos, como en el caso de Moisés, sino que Dios es una exclusividad para todos. Para todo aquel que cree, dice la palabra, ¿no? Al judío primeramente, también al griego. Pero es una exclusividad, Dios es para todos. Dios quiere vivir en cada uno de nosotros, y Dios quiere que cada uno de nosotros y cada uno de los que estén dispuestos a creer puedan ser protagonistas de lo que Él está enseñando, de lo que Él va hablando en nuestras vidas. En el Sinaí dice la Biblia que una vez que el pueblo vio esa presencia de Dios tan tenebrosa, dice que se alejó. No era para menos, ¿no? Era una celebración un poco extraña luego, pero fue un momento raro. Un Dios terrible, un Dios de poder, donde mostraba toda su ira allí en el monte, donde el celo de su santidad se reflejaba a través de los truenos, a través de los rayos y a través de todo lo que allí ocurría. Entonces la gente miró a Dios y dijo, no, este Dios es terrible. Si yo no cambio con todo mi pecado que hay en mí, yo voy a morir. Así que mejor yo no me acerco. Moisés, vete tú y arriesga tú tu vida. Yo me quedo por aquí a la distancia, ¿no? Pero en el Pentecostés ocurre algo diferente. Porque ya no está la ley, ya no está esa situación, sino que está la gracia de Dios operando a través de su Espíritu. Y la gente, lejos de alejarse de Dios y mirarlo a distancia, dice la Biblia que se acercaron todos a mirar, a escuchar, para enterarse de qué es lo que estaba ocurriendo. El pueblo ya no se aleja, sino que el pueblo se acerca. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es atrayente. La presencia de Dios a través de Cristo es atrayente. La presencia de Dios a través de la ley era algo que alejaba a Dios, alejaba a la gente de Dios. Y eso se llama religión. ¿Por qué la gente se aleja de la religión? Porque Dios no es atractivo a través de la ley, a través de los dogmas, a través de las costumbres, a través de las tradiciones. La gente se aleja de Dios a causa de eso. En cambio, Cristo es alguien atrayente. El Espíritu Santo es atrayente. A la gente le gusta. Le agrada cuando uno le habla las cosas de Dios basado en la gracia, en la persona de Cristo. La gente le gusta escuchar de Dios. Eso me hace bien. Es entretenido, por último te dicen, ¿no? Por último ya.
Es atractivo, claro, porque Dios es atractivo, Jesús es atractivo, el Espíritu Santo es atractivo para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que en Sinaí el pueblo enmudeció, tembló y callaron, y con cara de gente sentenciada a muerte, ya no se atrevía ni siquiera a abrir la boca frente a la terrible presencia de Dios que ellos estaban contemplando. Pero en cambio, en Pentecostés, lejos de haber enmudecimiento, se le suelta la lengua a todos. Y todo el mundo comienza a hablar en idiomas diferentes, o comienzan a comentar también lo que allí está ocurriendo. La gente se atreve a abrir su corazón para hablar lo que hay en su interior. Me voy explicando. Y esa cosa es bonita. Y me encanta eso. Cuando nosotros entendemos que Dios nos quiere escuchar, cuando vemos la mano amorosa de Dios, la mano perdonadora de Dios, la gracia de Dios operando en nuestras vidas, dan ganas de hablar con Dios. Nos gusta hablar con Dios, nos gusta contarle nuestras cosas, porque sabemos que Dios se identifica con nosotros, sabemos que Dios tiene una respuesta para tu vida, tiene una respuesta para mi vida, tiene una respuesta para cada una de nuestras necesidades. Así que lejos de enmudecer ante su presencia, porque la encontramos terrible, nos atrevemos a hablar y abrir nuestro corazón a Él. Aunque yo debo confesar que a veces también callo ante su presencia, simplemente para disfrutar y contemplar su belleza. Es bonito, es diferente cuando eso ocurre así. Entonces tenemos ese contraste, tenemos esa diferencia. Pentecostés nos habla de este momento cuando Dios se acerca al ser humano, cuando Dios se acerca a la vida del hombre, para no con la fuerza y la rigidez de la religión, de la tradición, del legalismo, sino que se acerca al hombre en Pentecostés ahora a través de la gracia, de la misericordia, porque Él quiere tener comunión y Él quiere estar en comunicación con cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuál fue siempre el objetivo de Dios? A mí me encanta leer esta parte, ¿no?, del libro de los Hechos. ¿Cuál fue siempre el objetivo de Dios? ¿Y cuál es el objetivo de Dios? Que es lo que hemos venido hablando durante toda la mañana. Dice la Biblia que cretense y árabe, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa escucharon hablar? Las maravillas de Dios. Hoy día hablamos de la crisis, hablamos de los problemas, los políticos nos hablan de las rivalidades que tienen entre ellos, uno los habla y lo que menos uno ve es esperanza. No ve nada maravilloso, no vemos nada alentador. Nos juntamos con las personas, con los vecinos, con los amigos, exactamente lo mismo. Nuestros oídos no escuchan nada. ¿Por qué? Porque la gente lo que necesita es escuchar las maravillas de Dios. ¿Cuáles son esas maravillas? Que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios perdonador, que Dios es un Dios libertador, que Dios es un Dios sanador, que Dios es un Dios de respuestas, que Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Jesús dijo que Él es el pan, ¿cierto? El pan de vida. Jesús dijo que Él era el agua viva. Él es el pan y el agua que tú y yo necesitamos. Dice que toda esta gente que estaba allí en Pentecostés escuchó hablar en su propia lengua las maravillas de Dios, lo maravilloso que es Dios. El otro día hablábamos con los chicos acerca de evangelismo, ¿no? Estábamos en el ABC hablando acerca del evangelismo. Yo le preguntaba, ¿y qué es lo que es el evangelismo? Y yo me decía, hablar a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Punto. Esa es una buena nueva. El evangelismo son buenas nuevas. El evangelio son buenas nuevas. ¿A quién no le gusta recibir buenas nuevas? ¿O no? A mí me encantan las buenas nuevas. Buenas noticias. Ahora pregunta, ¿a quién le gustan las malas noticias? A nadie, ¿no? Ojalá siempre fueran buenas noticias. Lamentablemente a veces vienen malas. Pero Dios siempre tiene buenas noticias. Y lo maravilloso de esto es que ellos escuchaban en su propia lengua las maravillas de Dios. Todos tienen el derecho, hermanos, todos tienen el derecho legal ante la presencia de Dios de escuchar acerca de las maravillas de Dios en su propia lengua. Todos. Nosotros hablamos casi, bueno, aquí todos hablamos castellano. Pero un chileno a mí me entendería mucho mejor que lo que me pueden entender los ecuatorianos. ¿O no? Un venezolano se explicaría mucho mejor con Manuel y Ana, porque hablan el mismo castellano. Es así. O el mismo colombiano. ¿Por qué? Porque cada uno se entiende con sus paisanos. Hablamos el mismo idioma, ¿cierto? Aunque el castellano podamos ser el mismo idioma, el mismo lenguaje, pero tenemos ciertos matices.
¿Cierto? Hay ciertos matices que marcan la diferencia. La intensidad de la voz, por ejemplo. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Venga o voy. Dichos, pero más que los dichos, son los matices, las entonaciones. Nuestro castellano tiene muchas entonaciones, hay muchas diferencias. Pero cuando alguien nos habla en nuestra propia lengua, usando esas palabras que solamente nosotros entendemos, porque somos paisanos de la misma, la cosa es diferente. ¿Es así o no es así? Es así, ¿no? Al ecuatoriano dicen ñaño, ¿no? A mí me suena como a ñoño, como el del Chavo del Ocho, ¿no? Y ñoño, aquí otra cosa también en España, ¿no? Bueno, pero para el ecuatoriano el ñaño es algo mucho más tierno, ¿no? Más íntimo. A mí me pueden decir ñaño y yo, gracias, ayudándole a sentir, yo no sé, ¿qué cosa? Claro, ¿por qué? Porque hay palabras que denotan intimidad, por ejemplo. ¿Sabes? Póngame atención en esto. Cuando Dios habla de esto, que todos tienen el derecho de escuchar las maravillas de Dios en su propia lengua, eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede lograr. Puede lograr. ¿Por qué la palabra dicha por un chileno, muchas veces hablada a los chilenos, puede lograr comprenderla el ecuatoriano, el español, colombiano, venezolano, y dices, wow, eso es para mí, me edifica? ¿Por qué? ¿Acaso es la lengua chilena? No, es la lengua que el Espíritu Santo usa, porque Dios habla nuestro mismo lenguaje. Me voy explicando, mira, ¿por qué? El único que puede discernir tus pensamientos y lo que hay en tu corazón es el Espíritu Santo. Y Él sabe acomodar las palabras, aunque yo me equivoque, a veces las use mal, y a veces tal vez no me doy a explicar, tal vez, a ver, que a veces sí, le apunto, pero a veces no damos la intensidad, y a ver, ¿quién provoca esa familiaridad? Y es como que me estuviesen hablando en mi propio idioma, a pesar que me la está hablando otro de otra nacionalidad. El que provoca esa familiaridad es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú sientas que su palabra es para ti. Él quiere que sientas su palabra como si la estuvieses escuchando en tu lengua materna, en tu propio idioma, en tu propio lenguaje. Entonces Dios provoca esa cercanía. El Espíritu Santo se encarga de provocarlo de esa manera. Me voy explicando. Entonces, esto es algo maravilloso. Cuando tú escuchas hablar la palabra de Dios en tu propia lengua, en tu propio idioma, en tu propio lenguaje, y Dios cuando ocupa la palabra y la lleva a tu corazón, a mí me encanta porque es un Dios familiar, es un Dios cercano, es un Dios que nos va comprendiendo. Él se encarga de acomodar muchas cosas. Eso es por un lado. Todo el mundo tiene el derecho de escuchar la palabra en su propio idioma. Ahora me voy al otro extremo. Nosotros no podemos negarle la palabra a ninguna persona o a nadie que no hable nuestro lenguaje. A veces pensamos, no, como es chino, ¿qué me va a entender? No, nos puede entender, porque el Espíritu Santo puede ayudarnos. El chino tiene que conocer de Cristo. Los afganos, los sirios que hablábamos hace un momento, todos estos musulmanes que nos están llegando, que hablan en árabe y toda la cosa, todos ellos tienen el derecho de Dios de escuchar también la palabra en su propio idioma. Y nosotros tenemos que orar para que la gente conozca la palabra en su propio idioma. ¿Vale? Dios en todos los tiempos, con lo que acabamos de ver, tanto en el Sinaí como ahora, en los tiempos de Pentecostés y hoy, en todos los tiempos ha querido que el mundo entero le conozca. Dios en todos los tiempos ha querido que el mundo entero esté en comunión con Él. Por eso que Dios habla y cada lenguaje, lo que Dios quería expresar eran sus maravillas. Quiere que la gente le conozca, que conozcan las maravillas de Dios, que conozcan las maravillas de su poder. Ahora, hay un lenguaje de Dios que traspasa todos los idiomas. ¿Quieres saber cuál es? El lenguaje del amor. Tú no necesitas ni para qué ir a una academia, pero el lenguaje del amor trasciende todos los idiomas. A mí, cuando yo veo esta variedad y veo esta diversidad de Dios, esta unidad de Dios,
Yo veo el amor de Dios preocupándose de llegar a cada uno. Pero también Dios quiere que de alguna manera nosotros como iglesia, nosotros como creyentes y personas que queremos cumplir con la misión de Dios y ser parte de su misión, Él quiere reflejar ese amor a través de cada uno de nosotros. Y el lenguaje de amor lo entiende el árabe, lo entiende el chino, lo entiende el musulmán, después de otro lado, ¿no? Lo entienden los tailandeses, lo entienden los japoneses, los coreanos, lo entienden todas las nacionalidades. Entienden el lenguaje del amor. Hasta en euskera se entiende. ¿Así? El lenguaje del amor. Ese lenguaje lo entiende y no es necesario una academia. Tal vez nosotros ahora con toda la inmigración que nos está llegando también, aparte de nosotros que nos está llegando, no, nosotros también somos parte, ya me siento en casa, ¿no? Yo ahora soy español y todo, no. Bueno, dentro de todo este oleaje, ¿no? Ahora esto último, la gente que viene llegando de Europa del Este, los que vienen del otro lado, allá, y uno los mira, y lo que decía Luz hace un momento, a veces uno los ve en la mezquita, dice, hay que tenerles temor o hay que respetarlos. No, lenguaje de amor. Lenguaje de amor. El lenguaje del amor supera cualquier barrera. Supera las barreras idiomáticas que podamos tener, las barreras culturales. El lenguaje del amor lo suple todo. Y a través de ese lenguaje, Dios se encarga de llegar a cada vida y a cada corazón. A mí Pentecostés me habla de eso, me habla de la intencionalidad de Dios de poder llegar a cada persona hablándole en su lenguaje, pero mayormente en el lenguaje del amor. No lo tengo aquí, pero quiero, antes de terminar. Ayer hablaba un hombre y decía, ¿sabe? Hay 3 ingredientes que siempre están presentes cuando un musulmán se convierte. Porque están convirtiendo a musulmanes, ¿sabían ustedes? Los que no saben, les cuento, hay musulmanes que están convirtiendo al cristianismo. Estos últimos 20 años se han convertido más musulmanes al cristianismo que los últimos 1000 años. Para que echen cuenta. Pasan 1000 años, no pasa nada, pero en 20 años, ¡wow!, se cubre toda la cuota de 1000 años. Y han habido 3 ingredientes que siempre están aquí, presentes. No importa el orden. Primero es el poder de Dios. Segundo es, no es el primero, sino que un ingrediente es el poder, otro ingrediente es el testimonio y otro ingrediente es la palabra. Es la palabra de Dios. ¿Cómo operan? De diferentes maneras. Por ejemplo, hay gente que nunca le habla nada, cristianos que nunca le han dicho nada a los musulmanes por un tema idiomático. Pero el musulmán le ha dicho, tú algo tienes. Tú algo tienes, que durante este año que te he observado, me ha convencido. ¿Qué es lo que tienes? Porque yo lo quiero tener. Y le hablan de Cristo, la palabra. Otros dicen, ¿sabes? Yo tuve un sueño. Vi a Cristo que me aparecía y me decía que era lo que yo necesitaba, era Él, y lo que yo estaba buscando era Él, y que viniese a hablar contigo. Poder de Dios. Presente. ¿Sabes? Y esos 3 ingredientes, el testimonio, el poder y la palabra, porque hay gente que simplemente estaba leyendo el Nuevo Testamento, leyendo la Biblia, leyendo el Nuevo Testamento, y se dan cuenta de que Jesús no era el Jesús que les habían estado vendiendo en el mundo musulmán. No, que este Jesús y que el Dios de la Biblia no era un Dios iracundo, era un Dios tierno, era un Dios amoroso. Y les cuadraba mucho más este Dios, y a través de la palabra ellos van llegando a sus propias conclusiones y dicen, este es el Dios que yo quiero servir. La palabra. ¿Sabes? Y eso mismo, el mismo efecto que provoca en el mismo musulmán, provoca en cualquier cultura. Cuando está el poder de Dios presente, está el buen testimonio y también está la palabra presente. Son los 3 ingredientes. Porque si tú no tienes buen testimonio, y yo no tengo buen testimonio, por mucha palabra y poder de Dios, echamos por tierra todo. Yo puedo tener buen testimonio, puedo tener buena palabra, pero si Dios no interviene con su poder para cambiar la vida y transformar los corazones, no pasa nada. Y al revés, yo puedo tener buen testimonio, puede venir el poder de Dios, pero si no hay palabra de Dios que sustente todo eso se diluye. Oremos para que haya poder de Dios, palabra de Dios y testimonio fluyendo en nuestra vida. Y ya voy terminando a modo de conclusión. 2 textos bíblicos que a mí me gustan mucho. Uno de Pablo que dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda
rodilla. ¿Y qué más? Y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué cosa? Toda lengua confesará a Dios. Toda lengua confesará a Dios. Todos los idiomas confesarán a Dios y todos los seres humanos confesarán a Dios. A veces, no, yo soy ateo, no te preocupes, que algún día vas a creer. Tarde o temprano vas a creer. A la buena o a la mala vas a estar arrodillado ante la presencia de Dios y vas a tener que confesarlo. Sí, eres Dios. Lamento enterarme tan tarde, pero eres Dios. Lamento darme cuenta a esta hora, pero ya, sí, eres Dios. El más soberbio algún día va a estar en la presencia de Dios. Luego en el libro de Apocalipsis, el libro más romántico que puede haber, yo siempre lo digo, muy romántico. Claro, habla de una boda. ¿A quién le gustan las bodas? A mí me gustan las bodas. Muy bien, dice, después de esto miré, dice allí, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. ¿Cómo era la gente? ¿Eran todos ecuatorianos? No. ¿Eran todos chilenos? No. ¿Eran todos bolivianos? No. Eran de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los continentes, de todas las etnias, de todas las tribus, de todos. Hay una representación de todos. Ahora yo quiero preguntar, ¿cómo llegaron toda esta variedad? Llegó al conocimiento de Dios. ¿Ah? Por el Evangelio, ya, pero ¿cómo le llegó el Evangelio? Un día caminando por la selva y chocaron con un árbol, el Evangelio. Por el oído, por la palabra. Ya, ¿y cómo escucharon la palabra? ¿Un pajarito vino y le contó la palabra? Para poder... El poder de Dios se le reveló el Espíritu Santo. Alguien tendría que haberles contado, ¿no? Alguien tendría que haber ido, ¿no? Alguien tiene que haber ido con el testimonio. Alguien tiene que haber ido con la palabra. Le estoy explicando, es decir, 3 ingredientes: el poder, el testimonio, la palabra, para que exista este cambio. Alguien tiene que hacerlo. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dice Pablo. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, si esta gente llega allí ante el trono de Dios, es porque hay alguien que se está preocupando, hubo alguien responsable que dijo: yo voy a orar, yo voy a ofrendar, yo voy a enviar, y si no va nadie, voy yo, o si no voy yo, que vaya otro, pero alguien tiene que ir y preocuparse por estas naciones, tiene que preocuparse por estas lenguas, tiene que preocuparse por estas personas, para que conozcan del Señor, para que conozcan a Él. Hay un chico que yo admiro mucho, que se llama Cristian. Este habla no sé cuántos idiomas habla. Y él está haciendo ahora, filólogo, está haciendo un máster en filología de una lengua bielorrusa, pero de una de las etnias de Bielorrusia. Si usted encuentra el ruso, que es complicado, el bielorruso es peor, y el otro es peor todavía. Pero él está preocupado, ¿sabes por qué? Porque quiere que la Biblia llegue a él. Está hablando de un chico vasco aquí de Bilbao. Su deseo es que la palabra le llegue a cada uno de estas personas que hablan esos idiomas tan raros. Bueno, él tiene la capacidad. Yo, aunque quisiera, no podría, porque no tengo la capacidad. Pero lo que decía Sara adelante, ¿dónde está nuestra preocupación? ¿Por qué Dios nos ha traído? ¿Por qué Dios nos permite que le conozcamos? ¿Acaso es solamente, en mi país dicen, para parar la olla? ¿Se entiende? Es solo para que tengamos alimento para comer y vivamos como los pajaritos el día a día. ¿O Dios provoca estos cambios en nuestra vida y estas confrontaciones porque le quiere dar algún grado de utilidad a los talentos, a los dones, a las capacidades que Él ha puesto en tu vida desde tu nacimiento? Hay algo que Dios quiere con nosotros. Lo que tenemos que hacer ahora es disponernos en sus manos y decirle: Señor, hazlo también con cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero que pueda estar de pie y podamos orar.